Hola, mi nombre es Pamela y yo les estaré hablando sobre el trauma cráneoencefálico. Se define como una patología médico-quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza con la presencia de al menos de uno de los siguientes elementos. El primer elemento se conoce como la alteración de la conciencia, ya sea amnesia debido al trauma, cambios neurológicos o neurofisiológicos o diagnóstico de la fractura en el cráneo o lesiones intracraneales atribuidas al trauma, que es un producto de la liberación de una fuerza externa, ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante o una combinación de estas. El resultado es un daño estructural del contenido de esta, incluyendo al tejido cerebral o los vasos sanguíneos que irrigan este tejido. También les estaré hablando sobre la epidemiología. Se estimula que la incidencia del trauma craneoencefálico a nivel mundial es alrededor de 200 personas por cada 100.000 habitantes. Por cada uno de estos 250 a 300 son de un caso leve, 15 a 20 moderados y 10 a 15 serían casos ya graves. La relación es de 2 a 3 afectados más a los hombres con una edad de máximo de riesgo situada entre 15 a 30 años. También les estaré hablando sobre los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que están presentes en el traumatismo cráneoencefálico sería la edad, presencia de lesión cerebral previa, gravedad de la lesión, duración en coma de la lesión, duración de ingreso, epilepsia, shock hipovolímico. Entre las causas más comunes del traumatismo craneoencefálico en un individuo adulto o joven serían por accidentes de tráfico con el porcentaje de 65%, caídas con un porcentaje de 20% y lesiones deportivas con el 5%, manifestando lesiones primarias o secundarias. La clasificación del traumatismo craneoencefálico se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia media según la escala de Glasgow. La escala es una valoración de nivel de conciencia consistente en la evaluación de 3 criterios de observación clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En esta función de esta escala diferenciamos 3 cosas: el traumatismo craneoencefálico leve, el traumatismo craneoencefálico moderado y el traumatismo craneoencefálico grave. El leve se viene con un puntaje de 15 a 14, moderados de 13 a 9 y ya en un punto grave sería con un puntaje de menos de 9 en la escala de Glasgow. El traumatismo craneoencefálico leve es el más frecuente, no suele existir pérdida de conocimiento o si existe su duración suele estar limitada a los minutos posteriores a la contusión. Lo del moderado es el nivel de pérdida de conocimiento es mayor a 30 minutos, pero no sobrepasa un día y el periodo en el que el paciente que lo sufre tiene dificultades para aprender información nueva es inferior a una semana. Ya en un caso grave, en este tipo de traumatismo, el periodo de pérdida de conocimiento es mayor de un día, ya sea el periodo en el que el paciente que lo sufre tiene dificultades para aprender información nueva, es mayor a una semana. También les estaré hablando sobre el mecanismo fisiopatológico. La función cerebral puede alterarse de forma inmediata por una lesión directa del tejido cerebral. Las lesiones posteriores pueden producir a poco tiempo por una cascada de acontecimientos. Se inicia tras la lesión inicial. El traumatismo craneoencefálico de cualquier tipo puede provocar edema cerebral y reducir la irrigación sanguínea del cerebro. La promedia craneana tiene un tamaño físico
fijo y está llena completamente de un líquido que no puede comprimirse. Este líquido se conoce como líquido cefalorraquídeo y un tejido cerebral mínimamente comprensible. En consecuencia, cualquier tumefacción por edema, hemorragia o hematoma no disminuye el lugar para expandirse y provoca un aumento de la presión intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral es proporcional a la presión perfusión cerebral, PPC, que es la diferencia entre tensión arterial media y la PIC media. Cuando la PPC disminuye por debajo de 50 milímetros de mercurio, el tejido cerebral sufre isquemia. La isquemia y el edema pueden descancelarse varios mecanismos secundarios y causar daño celular adicional, edema y aumento de presión intracraneal. Las complicaciones sistemáticas derivan del traumatismo pueden contribuir también a la isquemia cerebral y suele denominarse agresión cerebrales secundarias. En el caso del cuadro clínico veremos en el traumatismo craneoencefálico leve, veremos dolor de cabeza, confusión, mareos, zumbidos de oídos, deterioro de memoria, visión borrosa y cambios de comportamiento. En el traumatismo craneoencefálico moderados y graves ya es cuando podemos observar un paciente con síntomas como vómito, náuseas repetidos, dificultad para hablar, debilidad de brazos y piernas, problemas con el pensamiento y el aprendizaje, y ya en un punto ya más grave sería ya la muerte. Ya en el diagnóstico sería un examen médico en el primer paso para diagnosticar una posible lesión cerebral. La evaluación generalmente incluye un examen neurológico. Este examen evalúa el pensamiento, la función motora, la función sensorial, la coordinación, el movimiento de los ojos y el reflejo. En los exámenes sería una exploración por tomografía computarizada. Esta prueba está generalmente de las primeras que se realiza en una sala de emergencia antes de sospecha de la lesión cerebral traumática. En una exploración por la tomografía computarizada se usa una serie de radiografías por crear una vista detallada del cerebro. En la exploración por tomografía computarizada rápidamente se puede visualizar fracturas y descubrimientos de indicios de sangrado en el cerebro, coágulos sanguíneos y hinchazones del tejido cerebral. Y también podemos usar las imágenes por resonancias magnéticas. Una resonancia magnética usa potentes rondas de radio imanes para crear una vista detallada del cerebro. Esta prueba se puede usar después de que la afección de la persona se ha estabilizado o cuando los síntomas no pueden mejorar después de la lesión. El tratamiento de la patología del traumatismo craneoencefálico va a depender de la gravedad de la lesión. La lesión leve, a menudo, el único tratamiento que requiere la lesión cerebral traumática leve es hacer reposo y tomar una antialérgicos de venta libre para tratar el dolor de cabeza. Sin embargo, una persona con una lesión cerebral traumática leve por lo general tiene que ser controlada detenidamente en el hogar por detectar cualquier síntoma persistente, nuevo o que empeore. Es posible que también debe asistir a citas asegurándose al médico. Y ya en una atención de urgencias inmediata, la atención de urgencia para el traumatismo craneoencefálico de moderados a graves se centra en garantizar que la persona cuente con un suministro suficiente de oxígeno y suministro adecuado de sangre, mantener la presión arterial y evitar cualquier lesión adicional a la cabeza. Ya en los medicamentos estaremos
habiendo medicamentos como isoeléctricos para disminuir el nerviosismo y el medio, anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, anticonvulsionantes para prevenir las convulsiones, antidepresivos para traer los síntomas de la depresión o cambios en el estado de ánimos, diuréticos para ayudar a la expulsión de fluidos que pueden aumentar la presión dentro del cerebro, relajantes musculares para reducir los espasmos musculares, estimulantes para mejorar el estado de alerta y atención. Estos medicamentos son muy importantes para un paciente con esta patología. También veremos las complicaciones. Las complicaciones es el estado de alteración de la conciencia. La lesión cerebral traumática leve a grave puede causar cambios prolongados o permanentes en el estado de conocimiento, conciencia o respuestas de una persona. Los diferentes estados de conciencia son los siguientes, como coma, estado de vegetativo, estado mínima conciencia o muerte cerebral. En las complicaciones físicas veríamos como convulsiones, acumulación de líquido en el cerebro, infecciones, daños en los vasos sanguíneos, dolor de cabeza, vértigo o mareo. Las acciones de enfermería. Hay 3 puntos muy importantes que uno como enfermera tiene que hacer cuando llega un paciente con esta patología. Primero que nada, tenemos que mantener una vía aérea permeable y controlar la columna vertebral. Debemos inspeccionar la vía aérea y liberarla en el caso de obstrucción, fijando siempre la columna vertebral. Inmovilizaremos la columna vertebral mediante un collarín de apoyo para lograr correctamente y efectivamente una inmovilización. El collarín debe ser retirado tras detectar lesión cervical, pues al poder ejercer una presión venosa del cuello podremos elevar la presión intracraneal. También es muy importante la oxigenación y ventilación adecuada. Y ya por último, también el control de hemorragia externa y mantener la presión arterial adecuada que tiene que tener el paciente.